Buen día, mi nombre es José Alejandro Arellano Gutiérrez, alumno de la Facultad de Derecho en la modalidad a distancia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy vamos a presentar el tema de acciones de protección del derecho del acreedor, también conocidas como derechos auxiliares o instituciones protectoras. El tema que vamos a presentar es sobre las acciones de protección del derecho del acreedor. Iniciamos mencionando que cuando un deudor desea burlar los intereses de sus acreedores, puede hacer una enajenación real de sus bienes y provocar así su insolvencia. Esto quiere decir que el estado de su patrimonio, en que sus deudas son mayores que sus bienes y créditos, o bien agravando el estado de insolvencia cuando éste ya existe. Por ello, el derecho ha establecido un procedimiento que tiende a impedir el fraude que puede cometer un deudor en contra de sus acreedores. Algunas de estas acciones se pueden ver en la parte de acciones oblicua, pauliana, de simulación, el derecho de retención, el cumplimiento forzoso, la resolución del contrato. ¿Qué son las acciones de protección del derecho del acreedor? Son mecanismos legales que permiten al acreedor salvaguardar su derecho a cobrar una deuda cuando el deudor no cumple con sus obligaciones o intenta evitar este pago. Buscan siempre asegurar que el patrimonio del deudor sea suficiente para cubrir esta deuda. Dentro de estas acciones vamos a iniciar con la acción oblicua. Esta es cuando permite al acreedor ejercer los derechos de crédito que su deudor tiene contra terceros, cuando éste no los ejercita. Como vemos en la imagen, tenemos al acreedor y a su deudor 1. A su vez, el deudor 1 tiene un deudor hacia él. La acción oblicua lo que va a ocasionar o lo que va a ejercerse en esta acción es que el deudor del deudor pague directamente al acreedor. Vamos a la acción pauliana. Esta acción pauliana se desarrolló o fue creada por el pretor Paulus, de quien toma su nombre, y fue quien introdujo esta acción. En el derecho romano, en la época de Cicerón, esta acción tenía una característica especial, que se efectuaba una acción colectiva. Quiere decir, se ejercía un representante de todos los acreedores y ejercían esta acción contra el deudor. También se llamaba, también se llamaba acción revocatoria. En el derecho moderno, esta acción ya se lleva a cabo de manera individual, por el acreedor o por los acreedores. Su único propósito es impedir el fraude a los acreedores y que lleva a establecer una consecuencia de nulidad de la operación que se hubiese verificado fraudulentamente. Esta nulidad de la operación, o más bien esta acción, siempre debe ser ejecutada por el acreedor. La acción pauliana es contra actos verdaderos celebrados en fraude de acreedores. En el Código Civil del 84, la acción no era de nulidad, sino era una operación fraudulenta y se manejaba como una acción de rescisión. Tenemos conocimiento de que los contratos en sí mismos son válidos en la rescisión por consideraciones posteriores a la formación de este contrato. Se atacan retroactivamente a los efectos del contrato por un incumplimiento de esta obligación y que ésta se ejerce contra el deudor, que se manejaba en el derecho romano. En la actualidad se maneja contra el adquiriente de la cosa, porque es quien la posee y es respecto a quien se va a ejecutar esta acción y tener como consecuencia que vuelvan todos esos bienes en intereses de los acreedores, que vuelvan al deudor en intereses de los acreedores. Otra acción es la de simulación. Esta acción se utiliza para anular actos jurídicos que aparentan ser una realidad, pero la verdad es que ocultan una situación fraudulenta. Esto puede ser la apariencia de un contrato,
Se puede proceder también contra actos que no existen o que no existen en la forma que aparentan existir. En esta simulación puede ser absoluta o relativa. Es cuando se da un acto que no existe, se maneja de manera absoluta, y en el caso de que no se afecte la existencia misma del acto que se hace aparecer, sino únicamente las condiciones en las que el contrato se ha celebrado, es de manera relativa. Su consecuencia es la nulidad de la simulación, quiere decir el acto fraudulento. El propósito de defraudar a los acreedores, no la simulación en el mismo acto. Se puede dar, por ejemplo, que en algún momento en esta imagen que podemos ver, el acreedor tiene una acción contra el deudor y el deudor a su vez se ejecuta esta simulación con su amigo en el caso de que puedan ejercer o puedan ejercitar contratos que no existan, sino simplemente con el hecho de cometer este fraude directamente al acreedor y poderse declarar de manera insolvente y no cubrir su obligación. Otra acción es el derecho de retención. En el derecho de retención es en el caso de garantías reales, como puede ser la prenda o la hipoteca. Quiere decir que el acreedor tiene derecho a retener los bienes dados en garantía hasta que se cumpla esta obligación. Puede presentarse mucho en los casos de bienes inmuebles y de acuerdo a cómo se efectúe esta operación hasta que se cubra esa deuda, se tiene que hacer la devolución de esa garantía que se obtiene. Otras acciones que se pueden encontrar son las acciones de cumplimiento forzoso, es donde el acreedor puede exigir al deudor que cumpla con la obligación pactada, incluso se puede llevar a cabo de manera judicial, y la acción de resolución del contrato, quiere decir, si el deudor no cumple con la obligación, el acreedor puede solicitar la resolución del contrato y exigir la indemnización de los daños de perjuicio. Todo esto lo podemos encontrar o lo vamos a fundamentar en el Código Civil Federal y en nuestro caso el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En el caso de la acción pauliana lo vamos a encontrar en el Código Civil Federal en, en el título cuarto, en efectos de las obligaciones, donde se encuentra el capítulo primero de los actos celebrados en fraude de los acreedores, del artículo 2163 a 2179. Y en el caso del Código Civil para el Estado de Puebla, lo vamos a encontrar en el apartado de actos celebrados en fraude de acreedores del artículo 2026 al 2044. De la simulación de actos jurídicos, en el Código Civil Federal lo encontramos en el artículo 2180 al 2184 y en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla del 2045 al artículo 2052. En el caso de la acción oblicua, la encontramos de manera concreta en el Código Civil para el Estado de Puebla, en los artículos 2053 al 2060, y en el caso del Código Civil Federal lo vamos a encontrar en el capítulo segundo de la sesión de deudas, del artículo 2051 al 2057. De la misma manera vamos a encontrar el derecho de retención en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, del artículo 2061 al 2080, y en el caso del Código Civil Federal lo vamos a encontrar en el título 15, que maneja de la hipoteca, el capítulo primero, representado en los artículos 2893 al 2919. La diferencia que podemos encontrar es que en uno se encuentran de forma directa estos conceptos y en el Código Federal se encuentran de manera general. Como podemos observar, las instituciones protectoras del derecho de acreedores son la manera de poder garantizar que se cumpla con la obligación de pago que se tiene respecto a una operación generada en un contrato y evitar que se cometa un fraude contra el acreedor o se intente evitar el pago, manejando los conceptos o declarándose de forma insolvente o simulando un contexto para evitar cumplir con esas obligaciones.
pueden ser simuladas, puede ser generando a propósito estas operaciones de venta, teniendo estas garantías con nuestros acreedores y que se puedan evitar esos pagos. Tenemos como fundamento, como ya lo pudimos presentar, el Código Civil Federal o en nuestro caso el Código Civil para el Estado de Puebla o en el caso que corresponda de acuerdo a la ubicación geográfica para poder ejercer esta acción. Les voy a presentar las referencias que tenemos de este tema y en este momento muchísimas gracias.